Gracias por continuar en sintonía de Noticias a las 2 p.m. Como le prometimos antes de la pausa, llegó el momento de la entrevista del día. Y estaremos hablando del primer censo de empleados públicos, y es por ello que le damos la bienvenida a Luis Velázquez, quien es nuestro invitado y será coordinador de este censo. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Carol y Diego. Muchas gracias por invitarnos y un saludo a su audiencia. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platicar sobre este tema. Hablemos, ¿en qué consiste en términos generales el censo de los empleados públicos? En determinar cuántas personas a ciencia cierta están trabajando en la administración pública del Estado. La primera etapa concierne a todo el organismo ejecutivo, es decir, los ministerios, las secretarías y todas las entidades relacionadas al Poder Ejecutivo, y se está haciendo una invitación también al organismo legislativo, al organismo judicial, a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos, para determinar cuántas personas están trabajando, que estimamos que solo en el Poder Ejecutivo serán alrededor de 500,000 personas, y a nivel nacional, con todas las entidades que ya mencioné, probablemente 1,000,000 de personas están trabajando en la administración pública. 1,000,000 de personas trabajando en la administración pública. Va a ser un censo bastante extenso. ¿Cuánto tiempo se va a llevar para poder realizar este censo? Sí, obedece a una de las áreas de transparencia del presidente Jimmy Morales, y este es un proyecto de Estado, porque es la primera vez que se hará un enfoque de esta naturaleza, y estimamos que los primeros resultados se estarán entregando a partir del mes de septiembre. Obviamente, recordemos que el presupuesto general de la nación es de alrededor de 70,000 millones de quetzales, un 90% más o menos es en funcionamiento, eso quiere decir 63,000 millones, y de este monto un 80% concierne al recurso humano, es decir, cerca de 48,000 millones de quetzales. Es el rubro más grande donde hay necesidad de utilizarlo con transparencia y de forma eficiente. Y si hablamos que en septiembre se tendrán los primeros resultados, ¿estarán totalmente abiertos al público? ¿Las personas desde septiembre ya podrán tener acceso para saber cuántas personas están trabajando dentro de la administración pública? Sí, el Estado tiene que cumplir con el acceso a la ley de la información, y definitivamente se estarán presentando los resultados públicamente para que las distintas instituciones tengan acceso, los medios de comunicación, por supuesto también con los distintos niveles de seguridad, pero es parte del eje de la transparencia, de que todo recurso público debe de administrarse con transparencia y estar disponible para rendición de cuentas a toda la población, y en este caso a los medios de comunicación. Hablamos entonces de un gobierno abierto. Pero del censo nos evoca una metodología. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizarán para realizar un censo en el Ejecutivo y demás entidades, organismos y autónomas? Sí, estamos recibiendo el apoyo financiero y el apoyo técnico del Banco Mundial, de la Unión Europea y de otros estados. Es una donación no reembolsable que conlleva la implementación de un censo que no se ha realizado con este tipo de tecnología, entre otros elementos importantes. Será una base de datos que estará interconectada y tendrá una comunicación permanente con el RENAP, con la SAT, con la Superintendencia de Bancos. Se utilizarán tabletas de una forma dinámica para que cuando se ingresen los números de DPI o de NIT, extraiga automáticamente información de otras bases de datos y se pueda cotejar que efectivamente es la persona. Ya está definida la boleta, ya está definido el procedimiento. Hoy están firmando en Consejo de Ministros el acuerdo gubernativo para darle la sostenibilidad jurídica, y hay toda una metodología de buenas prácticas para hacerlo de forma electrónica, pero lo más importante es que al terminar el censo, esto da oportunidad a un segundo proyecto, que esto conlleva la base de datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Estado, conlleva la modificación de la Ley de Servicio Civil y hacer una buena gestión del recurso humano, lo cual implica alrededor de unos 5 módulos del Sistema Integrado de Información más 15 submódulos, es decir que estamos hablando de una reforma importante utilizando la tecnología y una metodología que ha sido probada en otros países como por ejemplo el Perú. Bueno, ya conocemos entonces la tecnología que se va a utilizar, la metodología, pero ¿cuántas personas van a estar a cargo de llevar a cabo este censo? Lo principal es fortalecer la institucionalidad, y en este caso el INE, Instituto Nacional de Estadística, es la institución
que por mandato constitucional debe ejecutar los censos. Va a participar personal interno del INE, pero también estarán contratadas entre 350 y 400 personas adicionales específicamente para este censo de todo el recurso humano. ¿Y del INE cuántos trabajadores aproximadamente? Alrededor de unas 175 o 190 personas que ya tiene de forma permanente el INE, pero las personas que vendrán a estar temporalmente trabajarán únicamente para la implementación de este censo de funcionarios y empleados públicos. El censo evoca un resultado, que es la cantidad de empleados públicos dentro del Estado, pero de igual manera nos puede dar un resultado de ciertas plazas que no son utilizadas, pero que igual cobran. ¿Se considerará dentro del censo, será uno de los resultados, conocer este tipo de información? Y en caso, ¿cuáles serán las acciones a tomar? Esa es una excelente pregunta. Recordemos que la ciudadanía en el año 2015 hace una petición de transparencia y dijo, basta ya, los recursos del Estado deben de administrarse de forma transparente. Pero hemos escuchado en meses atrás que en algunos lugares hay plazas fantasmas, hay gente que no llega a trabajar, hay gente que ni siquiera la conocen en la administración. Entonces, ¿cómo es posible que estén cobrando? Y el cotejar que efectivamente una persona que aparezca en el sistema y que se haga una verificación física en el área de trabajo, esto permitirá hacer un recuento exacto al 100% de si las plazas son reales o son plazas fantasmas. Por supuesto, también detectará aquel funcionario que tenga familiares trabajando, porque hemos visto que algunos tienen a su círculo familiar trabajando, otros que simplemente han llenado una serie de formularios, piden DPIs y toda la información, y se escuchaba que habían personas que tenían 100 personas trabajando porque habían hecho determinado negocio con el Estado. Eso se debe terminar, porque al hacer este levantado del censo, la información tiene que estar al 100% actualizada. Y todas aquellas personas que llegaban a cobrar un cheque y que no están desempeñando una labor, pues obviamente ya no lo podrán seguir haciendo. Y lo más importante es que ya nunca habrá necesidad de hacer un censo de esta naturaleza, porque ahí es donde inicia el sistema de recursos humanos, la reforma a la Oficina de Servicio Civil, que ese es otro proyecto que en su oportunidad, con mucho gusto lo podemos platicar también. Este censo, bueno, ya escuchamos que verificará si no existen plazas fantasmas, también nepotismo, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, podemos pensar que va a existir una segunda parte para ver si las personas que se encuentran laborando cumplen con ser idóneos para el puesto que están desempeñando. Es una buena pregunta. Esto conlleva el segundo proyecto del cual en su momento vamos a platicar, pero en resumen la respuesta es sí. ¿Cuáles son los organigramas actualizados? Un perfil para cada uno de los puestos, las funciones, las atribuciones para cada puesto, las competencias que se necesitan para poderlo desarrollar, las capacitaciones que ha recibido, el plan de carrera de cada persona dentro de cada puesto, pero lo más importante es la medición de el desempeño que está efectuando una persona en determinado puesto, es decir, las métricas que conlleve a alcanzar los objetivos y las metas, y que esto sea parte del plan de acción de cada institución. Pero más adelante la propuesta es integrar el plan de cada institución con la ejecución presupuestaria. A esto se le conoce como la gestión por resultados. Países como Chile, Perú, Colombia han implementado este esquema, entonces ya no se va a premiar a la institución que más gasta, se va a premiar a la institución que más cumple sus objetivos y sus metas y que más ahorra los recursos. Es decir, que el sistema de administración del Estado necesita un replanteamiento. ¿De qué forma será la coordinación con respecto a las entidades autónomas y a la Universidad de San Carlos, que debido a su autonomía en ocasiones son reacias a ese tipo de acciones por parte del Ejecutivo? La autonomía realmente se ha malinterpretado porque ha sido para hacer algunas cosas a veces al margen de la ley, para algunas oportunidades de negocios también y para cubrir algunos aspectos. Recordemos que la autonomía de una municipalidad o de la Universidad de San Carlos lo da en las funciones de su competencia, es decir, la naturaleza para la cual fue creada la organización. Pero las leyes nacionales, esas son para acatarlas, no importa
si tiene una entidad autonomía o no. Y en ese sentido, los jurídicos están buscando esa forma de hacerlo vinculante, pero también el presidente en el lanzamiento durante la última semana de marzo hará pública la invitación, firmará notas a todas las entidades y toda la ciudadanía se podrá dar cuenta de qué instituciones van a participar. Y si hay alguna que no quiera participar, la pregunta obviamente será ¿por qué es que no quieren transparentar el uso de estos recursos públicos? Porque la ciudadanía está cansada de estas formas que han sido malas prácticas en la administración pública. Muchísimas gracias, Luis Velázquez, por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Carol y Diego. Gracias. Tiene usted entonces un panorama más amplio. ¿De qué se trata este censo que se realizará para conocer los puestos de los empleados públicos? Efectivamente, permitirá trascender y conocer la información que se genera en las instituciones públicas y sobre todo de los empleados.